Bueno, empiezo entonces dándote la bienvenida al programa, bienvenida a Diafragmarte, por fin te tenemos aquí, Sara Maya, cuentera, comediante, bailarina, periodista, me encantan los invitados que hacen de todo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Hola, muy buenas tardes. A quienes pues nos escuchan y nos ven, un saludito. Bueno, Sara, ¿de qué quieres comenzar hablando? Tengo muchas cosas que hablar contigo. Danza, cuentería, comediante, o sea, haces de todo, literal. Empecemos como por el periodismo, que es lo más poquito que creo que ejerces. ¿Cómo llega el periodismo a tu vida y cómo lo combinas con todas estas otras cosas que haces, que más adelante vamos a estar hablando de ellas? Bueno, realmente no es lo más poquito que hago, porque en este momento yo todavía no me he graduado, entonces en este momento pues es mi cotidianidad también, amo mi carrera. Llega el periodismo de una forma muy rara, porque realmente yo quería estudiar Derecho, pero a mí siempre me han gustado todo lo de la escena, y una prima ya iba para 11, ya en 11 tiene que ir, ¿cierto?, en el colegio pensando, y una prima fue la que me dijo como, ay, ¿vos qué vas a estudiar Derecho? Vos sos más bien para estudiar comunicación social. Y yo, ay, ¿ve? ¿Será? Entonces me quedé con eso, y también porque en esa época en el colegio un profe nos puso a hacer un reportaje gráfico y eso me encantó. Ir a las calles, tomar fotos, hacer entrevistas, la edición, a mí eso me encantó, y ahí encontré como, ay no, esto es chévere, me gusta. Y bueno, empecé a estudiar primero comunicación social y periodismo, y después cuando pasé a la Universidad de Antioquia comencé a estudiar periodismo, que allá están divididas. Entonces así fue como llegué, y también estudiando comunicación social y periodismo me di cuenta que lo que más me gustaba era como el periodismo, el enfoque periodístico. Entonces así fue como llegó, y como te digo, amo mi carrera, y que como la he enlazado con las otras cosas que hago. Eso es precisamente algo súper importante, y es una pregunta que me gusta muchísimo, porque siempre he tratado de hacerlo, de enlazar todo lo que hago, porque realmente todo lo que hago nutre lo demás, ¿cierto? Lo que aprendo en periodismo me ayuda en comedia, todos los lugares que he conocido por la cuentería me nutren para cosas de periodismo, o sea, todo. Entonces, en cuanto al periodismo, pues lo primero que hice fue que, estudiando comunicación social y periodismo, empecé a ver la materia de investigación, había que hacer un anteproyecto, y yo quise hacerlo sobre el reclutamiento forzado de menores, y en lo que encontré dije, no, esto lo tengo que llevar a la escena. Entonces, a partir de una investigación y de algo que hice desde el periodismo, lo llevé a la escena con la cuentería. Uh-huh. Y también hace poquito, bueno, ya estudiando el primer semestre, te digo, cuando empecé periodismo en la de Antioquia, también hice un trabajo donde la profe nos pedía hablar sobre algunos temas, pero de una forma diferente. O sea, ella decía, no, sean creativos, o que den la información diferente, que todo el mundo la entienda, o sea, no sé, invéntense algo. Entonces yo siempre había pensado, y ya lo había hecho, bueno, hice un trabajo de cuentería basado desde la investigación en el periodismo, pero había pensado también cómo podría ser al contrario, ¿cierto? Cómo los cuentos, cómo los personajes que además hago en la cuentería me nutrían el periodismo. Y así, con mi personaje de Mayita, que es una campesina, hicimos ese trabajo con unos compañeritos. Mis compañeritos me dijeron, sí, de una, mira, nosotros hacemos el guión, yo edito y tú habla, tú lleva Mayita y di esto. Hola, ¿qué más? Bien, bueno, este video es muy serio, por eso estoy hablando así, porque además estoy muy preocupada. Mentiras, en serio, pero sí estoy muy preocupada, y es muy importante este video. Y es porque, vean, mi prima Sarita pues ya me había dicho que les había contado toda la historia, y cuando yo estudiaba comunicación social, así hace más o menos como 3 o 4 años, no sé bien. Y ella entonces estaba estudiando todo eso de reclutamiento forzado de menores, lo empezó a investigar, porque, por ejemplo, en mi vereda pasó eso, a unos amiguitos míos y todo. Entonces, bueno, después
ella hizo un montaje de cuentería, sí, con un personaje, no sé bien qué es un personaje, pero era que una muchacha, ella me contó, que se llamaba Licho y ella contaba todas esas historias. Y ya luego, pues con todo el periodismo, ustedes saben, siempre periodista, nunca un periodista, empezó, pues bueno, siguió con todo ese trabajo, esa investigación, y de ya de los muchachos pues que entregó las FARC con todo ese proceso de los acuerdos, la reinserción de ellos, de esos muchachos. Entonces sí, todo eso de los menores y todo ese tema, ¿cierto? Y ella entonces se presentó, es que con un proyecto, con una ponencia, a un evento por allá en la Universidad de La Habana, ay, tan chévere, por allá hay mar y todo. Entonces pasó, ay no, qué emoción, yo incluso muchachos, le prendí velita a la Virgen de Guadalupe para que ella pasara y pasó. Es donde también pude unir la cuentería con el periodismo en sí, porque es que fueron las dos cosas, y es que yo estaba en un foro de unos temas súper importantes que realmente yo pues me he dedicado a estudiar como el conflicto armado y lo he llevado a la escena, como estas historias. Entonces estaba en un foro y por una participación que hice comentando algo me invitaron a escribir un artículo para la revista Ecos de Paz sobre lo que estaba hablando, que es la cuentería y la memoria. Entonces ahí también fue desde el periodismo escribir ese artículo, pero basado en las experiencias con la cuentería y el estudio de cómo la cuentería también es un vehículo para hacer memoria. Qué nota eso, qué bacano que lo puedas juntar todo y que aparte no solo te dé para crear en lo artístico, sino también en lo periodístico. Felicitaciones de verdad. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pasemos entonces ahora a la cuentería, que es otro de tus muchos talentos, creo que es el más grande y con el que empezaste hace muchísimo tiempo. Llevas desde el 2012 haciendo cuentería y comenzaste en el Teatro Experimental en Jericó. ¿Eres de allá o por qué llegaste allá? Yo llegué allá porque a mi padre lo trasladaron para allá, entonces allá vivimos 2 años y medio y allá, como te conté, pues, y como dices, empecé la cuentería, que fue una cosa maravillosa. O sea, yo nunca me imaginé que iba a contar cuentos. A mí desde chiquita me gustaba la actuación, la danza, pero nunca había visto un cuentero y me metí a teatro, apenas abrieron clases de teatro y nos invitaron yo de una, y el director de teatro me dijo, como ve, pues ¿por qué no te metes a cuentería? Es que tenés como algo, y yo, ay, ¿será? Y yo ni siquiera sabía que era un cuentero, y los demás se rieron porque claro, Jericó es un pueblo de cuenteros además. Entonces me metí al taller, le hice caso pues al director de teatro también, que me dijo que él me veía algo para eso, y ahí quedé. Hace ya casi 9 años que cuento cuentos. Ahí empecé a contar en el Teatro Experimental de Jericó, y ese mismo año incluso nos fuimos de allá, pero seguí yendo a Jericó. Mis amiguitos, el director de teatro me siguió invitando, entonces todos estos años he seguido yendo a Jericó a contar cuentos, incluso a danzar. Y mi personaje de Mayita, que es una campesina, nació precisamente allá en Jericó. Ella es de Jericó. Bueno, hablemos un poquito más profundo de Mayita, porque creo que la vamos a nombrar durante toda la entrevista. Es tu prima, es tu hermana, es tu hija, es tu personaje favorito. Sí, Mayita es mi prima, así como lo dices. Es demasiado especial porque además yo comencé a contar con Mayita. O sea, mi primera presentación de cuentería fue con Mayita. Y casi todo lo que hago es con ella. También tengo otro personaje, hago otras cosas, pero Mayita definitivamente es absolutamente importante en mi vida y para mí como cuentera, porque es en serio, me ha abierto muchas puertas. He tenido incluso invitaciones a festivales de cuentería por Mayita, trabajo con Mayita. Trabajo en una empresa donde hacemos actividades en otras empresas sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, y es con Mayita. Con Mayita cuento los cuentos y les hablo a las personas de los temas que tengamos que hablar, pausas activas, en fin. Entonces, pues mira, en la actualidad Mayita incluso es con quien trabajo, pues además de las funciones, ahora esto que estoy haciendo en las empresas y que hace años también he hecho diferentes cosas similares en las empresas. Entonces sí, definitivamente la amo con todo mi corazón, y que, como te digo, me ha dado experiencias maravillosas y me ha permitido incluso hacer periodismo con ella. Y mi prima, como te digo, yo siempre digo que es mi prima, la prima de Jericó.
famosa, ¿viste? Es como, o sea, nuestra santa colombiana. Y yo soy prima de la madre Laura, o sea que prácticamente soy una santa. Acá donde me ven, pues me veo como lo más de bonito. Sí. Buenas, ¿qué más? Mucho gusto, yo soy Mayita para servirle a ustedes y a todo el que se atraviese. Y yo cuento cuentos. Un día de estos tenemos que estar solos. De pronto le cuentan a mi papá Bolívar y lo lanzaba a punta de granada y no hay remedio. Ahora la palabra del sacerdote, esa era de las que más valía. Un día se le robaron la limosna al señor caído y se emberracó ese cura. Claro, se le robaron la limosna al señor caído, como quien dice, el caído caele. Y Ave María. No sé si ustedes que me están escuchando los ha espantado el diablo. Toco madera, porque eso es una cosa muy impresionante. Y empezaste en Antioquia Vive el Teatro, o sea, aparte de empezar en el Teatro Jericó, tuviste esta experiencia grande de poder montarte un escenario de una. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy hermoso, fue maravilloso. Yo tenía además 14 años, entonces yo como que además me deslumbro mucho como con las cosas, o sea, las experiencias que yo vivo, todos los festivales, todo lo de la escena a mí me emociona demasiado. Entonces imagínate, yo ahí tenía 14 años, era el primer evento así tan grande que iba, que era Antioquia Vive el Teatro, entonces la experiencia fue maravillosa, además porque habían unos jurados que te veían, que te evaluaban, era compartir con otras personas. Y el Teatro Experimental de Jericó a veces hace mucho costumbrismo, entonces ahí incluso por eso te digo que nació Mayita, que se llama así porque mis amigos y en teatro me decían Mayita, el director también, entonces el personaje quedó llamándose así y a mí en Jericó me conocen como Mayita. Y esa experiencia fue muy linda, de muchísimo aprendizaje y muy emocionante de poder estar en ese escenario presentándome con este personaje y con todo lo que hicimos con mis compañeros. Bueno, y cuando llegaste aquí a Medellín, cuando volviste aquí a Medellín, estudiaste en Viva Palabra y te graduaste como cuentera de Viva Palabra. Es un espacio que abre las puertas a la cuentería en Medellín. Pues para los que no los conocen, Viva Palabra es un espacio de cuentería que no solo abre espacios para que cuenteros de la ciudad y de otros países vayan y hagan sus cuentos, sino que también es una academia total de cuentería en Medellín. Hablemos de esa experiencia en Viva Palabra, cómo te sentiste y qué se siente también salir de allá como un cuentero certificado de esta ciudad. Ay, bueno, te cuento que sí, precisamente Viva Palabra es un orgullo que tengamos a Viva Palabra acá porque es la única escuela de cuentería en Latinoamérica, o sea, obviamente en otros países, en otras partes se toman talleres, hay maestros, ¿cierto? Pero Viva Palabra se dedica a formar cuenteros durante 5 semestres, entonces es algo muy grande, vienen incluso cuenteros de otros países a estudiar. Cuando eso, yo estaba muy joven, entonces siento como que también estaba llena de muchísimas cosas porque también hice clown, entonces en algunos momentos siento como que me faltó mucha más dedicación porque a la vez estaba en una compañía de danza, había empezado la universidad, que ahí es también donde cómo aprendí el momento cierto para todo, en qué momento podemos hacer todo y en qué momento no. Entonces en la escuela de Viva es un recuerdo muy lindo porque también fue ese paso de, como te digo, ahí yo estaba muy joven y fue como sí, que es muy joven. De ser ese paso tan bonito como de que, ay, joder madre, esto es muy en serio, porque además yo entré a la escuela de una manera muy linda y fue porque me inscribí al festival de cuenteros, que ellos hacen un festival local y luego quienes pasan se va pues al festival internacional. Entonces me presenté en la categoría aficionados y tuve la fortuna de pasar, y cuando tú pasas te dan una beca por un semestre. Entonces así fue como entré a la escuela, y que ese festival también para mí fue una cosa impresionante, demasiado maravillosa. Entonces fue como eso, ay no, esto es muy muy en serio, esto me encanta, lo quiero además hacer bien, quiero estudiar. Entonces entrar a la escuela también fue muy mágico y fue muy bonito, porque fue a partir de haber pasado en el festival y la escuela, de conocer a muchas personas, de aprender cosas muy chéveres. O sea, es un aprendizaje y una exploración muy muy bonita y muy muy chévere poder como salir
uno, como lo decías ahorita, porque también hay que hacer un trabajo de grado, o sea, es algo de verdad muy serio. Bueno, me corrías si me equivoco, de los festivales que nos estabas hablando, de los cuales empezaste en la cuentería, pues con Viva Palabra, fue Entre Cuentos y Flores, que es el de la Feria de las Flores, pues este gran evento de la Feria de las Flores aquí en Medellín, y Medellín sí cuenta. Esos fueron los dos festivales con Viva Palabra con los que ganaste, aparte, has salido ganadora también de esos festivales. Ay, sí, ha sido una experiencia maravillosa. Sí, como te digo, el Medellín 50 es este festival local donde uno se presenta con un montaje en diferentes categorías y si pasas, pues puedes participar en el internacional que se hace en la Feria de las Flores y que, como te digo, pues ha sido una experiencia maravillosa y muy grande y de conocer además a muchos cuenteros y de aprender muchísimo. Súper, bueno. Y del Medellín 50 quedaste 4 veces ganadora. 4 veces, eso quién no hace. ¿Cómo fue eso de ir y volver? No, para nada, en serio que 4 veces son 4 veces, ¿cómo le haces? Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, pues realmente ese festival siempre para mí es muy importante. Yo creo que desde que conozco pues este festival y que entre todo esto yo siento como que en cada año uno sabe que uno tiene las fechas del Medellín 50, del Entre Cuentos y uno se prepara, ¿cierto? Entonces para mí sí ha sido muy bonito. Las primeras 2 veces que tuve la oportunidad de ganar fue con Mayita, que me presenté pues montajes costumbristas. La tercera vez fue con otro personaje que se llama Licho, que con ella presenté, como te digo, este montaje que saqué desde el periodismo, desde estudiando comunicación social, sobre el conflicto armado, y el último fue con el trabajo de grado, con el que me gradué en Viva Palabra, que fue este año. Entonces, no, muy emocionada, porque de verdad me ha hecho muy feliz y ha sido una experiencia maravillosa pasar a estos festivales. Muchas gracias. Bueno, con Mayita y con tu otro personaje Licho, haces también parte de empresas que hacen, pues digamos, como estas actividades corporativas de las que ahorita nos estabas hablando, sobre la seguridad en el trabajo y demás. Hablemos un poquito también de eso y pues aprovecha el espacio para que de una vez les cuentes a las empresas que todavía no han tenido el placer de tener a tus personajes para que los contraten y los tengan en sus actividades empresariales. Ay, muchas gracias. Bueno, sí, es eso. Con Mayita y con Licho también. Incluso tengo otro personaje que he sacado varias veces que se llama Pacha. Bueno, pero más que todo con Mayita he trabajado en las empresas y es eso. Son funciones, porque a veces son funciones como, ay, ve, a fin de año queremos celebrar y queremos una función de cuentería. Ahí está Mayita, también incluso no solo en las empresas, para matrimonios, porque Mayita también ha contado en matrimonios, en lo que ustedes quieran. Pero específicamente en las actividades corporativas es eso. Con el personaje realmente se pueden hacer cosas muy chéveres, se pueden hablar de temas, a veces el marketing por medio del personaje es muy chévere porque es hacer publicidad de algunos temas de una forma diferente y sí, pues muy especialmente también como con todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo con los que el personaje también hace actividades. También hace años fui con Mayita el personaje de un concurso que se llama, era un concurso de cuento y dibujo de la empresa Transmetano, que fue viajar a muchas escuelitas rurales y que incluso el personaje tuvo una adaptación en el vestuario porque era estar en veredas, entonces era con botas de caucho, o sea, creo que con el personaje también se puede hacer todo ese tipo de cosas y no, invitadísimas a ver si les gusta para sus empresas, para sus emprendimientos, para sus matrimonios, divorcios, lo que quieran. Bueno, pasemos entonces ahora a hablar un poquito de la danza y entonces me devuelvo a la cuentería
porque lo juntaste con un proyecto muy, muy bacano que se llama Mujer Elemento. Es cuentería y danza trivial fusión. Yo quiero hacer un paréntesis porque pues personalmente me tocó investigar qué era la danza trivial fusión, pero entonces contemos un poquito de qué es eso, o sea, ¿esa vaina qué es? ¿Cómo se baila? Claro que sí, bueno, la danza tribal realmente se confunde mucho con la danza árabe y es básicamente porque de ahí surge, ¿cierto? Unas bailarinas, es una danza realmente muy contemporánea, es muy nueva y surge pues con unas chicas de Estados Unidos que quisieron crear como basándose en todos estos movimientos de la danza oriental, quisieron crear el tribal que se llamaba tribal estilo americano, que entonces lo que es una danza con influencias de danzas de la India, gitanas, de la danza oriental, entonces crearon como una danza oriental, pero diferente, ¿cierto? Además, de lo más maravilloso que tiene la danza tribal es el sentido, que por eso también lo junté con Mujer Elemento, porque es un espectáculo con enfoque de género, ¿cierto? Enfocado en las mujeres. Y es que la danza tribal tiene eso de la hermandad, ¿cierto? De que las mujeres nos apoyemos, nos cuidemos entre nosotras, brillemos juntas y que además llego rompiendo los estereotipos de que, ay, tienes que ser delgada para mostrar tu abdomen, tienes que ser así para bailar este tipo de danzas y mover tu vientre, no. Entonces, lo primero es eso, la danza tribal tiene una filosofía hermosa y eso es lo principal, lo más importante incluso aunque conocer la técnica, que cómo reconozco cómo es esta danza, que los movimientos, es eso, es como la filosofía de la danza tribal. Y segundo, que cuando la vean, son vestuarios de pronto para reconocerlo un poco más gitanos, muchísimas joyas, a veces hasta turbantes. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de Mujer Elemento, que es precisamente eso que nos contabas, historias con enfoque de género. ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo juntabas la cuentería con el baile? Con la danza, perdón. Así es, te cuento que un amigo cuentero que fue mi director del montaje, que fue profe en Viva Palabra, él hace años, pero hace muchos años me había dicho, vos, ¿por qué no juntas la danza árabe con la cuentería? Y yo, ay, ve, sí, algún día, ¿cierto? Y sí me gustaría, incluso todavía tengo un montaje pendiente con danza árabe, pero entonces, para el trabajo de grado de Viva Palabra tenía mucho hace rato como que decir sobre las mujeres, ¿cierto? Sobre nosotras en la sociedad, sobre nosotras como individuos, sobre muchas cosas, ¿cierto? Entonces lo primero fue el tema, identificar el tema que yo quería hablar de las mujeres, de los monstruos que nos acechan, como son la cultura, como son el miedo, la violencia, una cantidad de cosas, los estereotipos que a cada rato están ahí martillándonos, que como te digo, por eso encontré que lo tenía que unir con el tribal, por esa filosofía del tribal. Entonces eso fue como lo primero y de ahí, entonces lo que hice fue ya como comenzar a hilar las cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, es danza tribal que viene de tribu, todas las historias ocurren en tribus, el hilo conductor además son los elementos, porque está compuesto de esto que se llama elemento por dos cosas. La primera, que es que yo digo que las mujeres somos, esto viene de una canción que danzábamos hace años, y es que somos agua, aire, tierra y fuego, ¿cierto? Y digamos que en los cuentos se va diciendo por qué. Entonces cada una de las historias es uno de esos elementos y yo digo que las mujeres somos todos esos elementos. Pero además, pues cada una de las danzas se baila con un elemento diferente. Entonces la bailo, una es con el velo, que es un elemento aire, con velas, que es el elemento fuego. Entonces así fui como creando esa alianza, digamos, de las cosas que sí tenían que ver y les fui creando como esa relación. Bueno, ya saben entonces, clases de danza también, danza árabe, danza trivial, Dios mío, de todo.
Esta Sara Maya en Instagram la pueden encontrar, ahí van a encontrar sus clases, literal monta pues como los flyers, ¿cierto? No sé cómo se le dicen, de las clases. Así es. Bueno, Sara, ya hablamos de cuentería, ya hablamos de la danza, ya hablamos del periodismo y nos falta a lo que te estás dedicando ahora, pues que es como el fuerte ahora, lo que le estás metiendo la ficha, que es la comedia, ¿cierto? Comenzaste a hacer stand-up en el 2018 y desde ahí no has parado. Así es, sí, el stand-up que también, como te digo, es que llegó también así todo mágico, como todo de repente. Mi novio es cuentero, yo lo conocí por los cuentos y él comenzó la comedia antes que yo. Y pues un cuentero y comediante de acá de Medellín, que yo digo que él es uno de mis senseis. Él me invitó a su taller de comedia, me dijo que mi novio iba a ir, me dijo, ay, tú también, ve mañana, te espero. Y yo, no, es que yo no me inscribí, y él, no, sí, ve, yo te espero, y yo, ahí será, y él, sí, y yo, ay, no sé, bueno. Y yo, bueno, hágale, como cuando me metí al taller de cuentería, bueno, hágale, y ahí quedé, pero así, enamorada, encarretada. Me encantó la comedia porque además de eso tan lindo que uno vive con el público, de escuchar esas risas, de eso tan bonito y de ver esas caritas, es también la oportunidad de la comedia de decir unas cosas que yo quería decir de esa manera. También lo he hecho con la cuentería, pero creo que la comedia me ha permitido, pues en primer lugar también hacer catarsis de temas, porque en serio la comedia, hay un comediante que dice que la comedia es verdad y dolor. Y sí, o sea, hay unas cosas que uno con la comedia ha podido hacer catarsis, pero también otras de las que me interesa muchísimo hablar. A mí me gusta mucho el humor político, he tratado como de formarme en lo que pueda en esto, me gusta mucho, es muy difícil, entonces todavía hay muchos temas y muchas cosas que las tengo ahí guardadas, que digo, a esto le tengo que trabajar mucho para sacarlo, pero que también ha sido como lo que te decía que hacía con el personaje de Licho, que hago con el personaje de Licho y también pues sin ella, y es llevar estos temas del conflicto que yo estudio y que me conmueven tanto y que algunos los he vivido y también he podido llevarlos como a través de la comedia. Entonces encontré que la comedia también iba a ser ese vehículo de hablar ese tipo de cosas que a veces son como innombrables o tan difíciles de decir. ¿Y cuando empezaste a hacer parte de la Lotería del Stand-up, que es un espacio pues que aparte se abrió internacionalmente, ¿cierto? Es un espacio que no solo es de aquí de Colombia, sino que lo hacen en compañía con gente de México. Ay, no, la Lotería del Stand-up, lo amo con todo mi corazón, la amo con todo mi corazón, sí. Es un colectivo de comedia mexicano, una amiga de México, comediante que vino acá a Colombia, la conocimos el año pasado, estuvimos en su taller y gracias a ella, cuando fui al Festival de Cuentería México, mi novio y yo nos pudimos presentar en muchos lugares. Porque ella nos ayudó y entre esos nos presentamos en la lotería, con la lotería, que es un espacio súper lindo que está en Ciudad de México, con este colectivo, y ellos abrieron una convocatoria para hacer una alianza con comediantes de Medellín. Entonces yo me presenté y tuve la grandísima fortuna de pasar en esa convocatoria y ser parte de ellos. Entonces la idea, pues antes de la pandemia, era poder hacer como esa alianza de ellos también venir, nosotros ir allá, hacer cosas juntos, talleres, ¿cierto? Y alcanzamos a hacer una presentación pues acá como lanzando el grupo colombiano de la lotería, el grupo de Medellín. Y en esta pandemia también hicimos una función con una causa muy linda y fuimos un equipo muy bello. Lo hicimos virtual, comediantes de México y de Colombia. Entonces, eso es la Lotería del Stand-up. Es un equipo muy bonito. Bueno, y otras de las cosas bonitas que me parecen muy bonitos y siempre también se los resalto a ustedes como humorista, porque me parece increíble la manera en que se juntan a contar y a hacer historias y a hacer sus stands y a hacer un montón de eventos, ¿no? Entre todos ustedes se apoyan y se arrastran, pues, como lo decimos aquí, se llevan de la mano, pues si uno crece el otro también. Y de ahí, de eso bonito que hablo, nació la parte de adelante, que es un colectivo de mujeres que ya tuvimos aquí la fortuna de tener a Juli también, que hace parte de este colectivo, y ojalá las podamos tener a todas, porque de verdad que
es un colectivo de mujeres que hacen humor y que lo hacen muy bien hecho. Hablemos de las chicas de la parte de adelante y pues obviamente les mandamos un saludo a todas ellas. Ay, muchas gracias. Pues te cuento que la historia de la parte de adelante viene como de mucho antes de ser la parte de adelante, y es en esa idea de juntar mujeres a hacer comedia y de apoyarse, que nace con Vane, que es como la mamá del grupo. Vane, ella, como te dije, que cuando yo empecé a hacer comedia me empezaron a invitarme a funciones, y esas de las primeras funciones a las que me invitaron fue una función de mujeres, donde estaba Juli y también otras dos chicas comediantes que son muy amigas, que queremos mucho, que son Cata y Cora, que pues ellas no son de la parte de adelante, pero fueron con las que nosotras comenzamos, nosotras 5, a presentarnos así como mujeres. Entonces lo primero es esa iniciativa, como te digo, de Vane, de juntar a las mujeres a presentarse y de apoyarse en la escena. Y ya de ahí más adelante seguimos haciendo funciones, como te digo, Vane, Juli y yo, y ya de ahí pues comenzó a llegar Estefa, ¿cierto? Se empezaron como a sumar, y de una función que resultó que se llamaba La Parte de Adelante fue que se creó el grupo. Entonces sí, ha sido muy bonito en el sentido de esto de las mujeres trabajando juntas en la escena. Creo que eso es como lo más de resaltar. Total, aparte porque digamos que el aspecto creativo es un poquito de celo, no de recelo, que lo hemos ido mejorando muchísimo, lo hemos venido diciendo en los programas, pues en cuanto a los músicos y demás de la ciudad, como los creativos se tienen ahí un poquito de recelo, pero el humor siempre se los tengo que resaltar, porque de verdad que es maravillosa esa unión que tienen, y qué bonito verlo pues entre mujeres, aquí que estamos entre mujeres también, hay que enaltecerlo, digámoslo así. Claro que sí. Bueno, Sarita, despedimos del programa, esto ha sido todo por hoy. Recuérdanos por favor tus redes sociales, Facebook, Instagram, donde te podemos encontrar para que te contraten también con todas estas pues, oportunidades de cuentería, de clown, de todas estas cosas que haces. Ay, tan bonita, muchísimas gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @esta_Saramaya. Ahí pues pueden ver como un poco de lo que hago. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Recuerden que charlas, talleres, funciones, clases, a la orden. Muchas gracias. De verdad me encantó estar en este espacio tan bonito. Muchas gracias por todas estas preguntas y por esta invitación tan maravillosa. Bueno, no, para nosotros un placer tenerte por fin en este programa. Hace muchísimo tiempo queríamos tener aquí. Y bueno, nada, que comiences un año maravilloso con muchas más historias por contar y haciéndonos reír y bailar también a todos. Muchas gracias igualmente para ti, y un saludito a quienes nos estén viendo.